cordial saludo para todos los integrantes de este seminario Páginas de Marx, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, procederé a realizar el comentario pues, que corresponde para el día de hoy, dar comienzo a las intervenciones en nuestro seminario. Eh, yo no soy ajeno a las advertencias que últimamente se han realizado de la dificultad de los textos, de la complejidad que para algunos ha implicado su comprensión. Entonces creo que gran parte de este comentario tiene que, de cierta forma, coayudar a que esas dudas o esas complejidades se mitiguen un poco, o como les comentábamos en un mensaje anterior, tanto Stephanie como yo, y es que esas dificultades no dejarán de estar, pero esas dificultades sí se puede, digámoslo, desde unas lecturas y unos análisis específicos, eh, como ayudarlas a sobrellevar. Entonces esa es como básicamente la propuesta también con esta intervención que he de realizar. Eh, es sin duda alguna un análisis complejo, tiene implicados unos conocimientos, unos abordajes, unos contrastes de análisis que para aquellos que se apenas están acercando pues a esta literatura y este lenguaje teórico es complicado. De hecho, pues también para las personas que al menos conocen algo de Marx o hayan leído algo, también se les puede dificultar un poco en los textos. No obstante, dado que nosotros elegimos este año, este recorrido, este, digámoslo, desciframiento de las fuentes integrantes en el marxismo, es decir, cómo las ha elaborado Marx y Engels particularmente en sus trabajos y obras, pues al asumir ese reto, pues nosotros no nos podemos, digámoslo, soslayar de lo que precisamente ratifica o caracteriza esas instancias. Por tanto, yo ahora me veo pues como en la obligación de ofrecer algunos elementos eh, que traten de, de, permitir esta comprensión que buscamos, eh, pero es decir, no excluir en sí misma la dificultad. O sea, lo mejor que se puede hacer es abordarla porque nosotros no nos podemos inventar atajos o caminos diferentes a los que de por sí tipifican y caracterizan esto que se denominan las fuentes integrantes y que tienen esa instancia filosófica eh, muy de carácter epistemológica y por ende hay que abordar, no será de forma suficiente, quizá no le dedicamos el tiempo que requeriría, pero por lo menos debe estar, porque si utilizamos ese sintagma, esa expresión, fuentes integrantes, pues es ineludible darle lugar a lo que es los conceptos, los análisis que precisamente hacen referencia a esa instancia, a lo filosófico y a lo epistemológico. Y bueno, entonces ya para ahora hacer referencia al texto como tal, hay este texto de Zuleta, como saben, es comentarios a la introducción general a la crítica de la economía política. Eh, son los comentarios que hace Zuleta al texto pues, de Marx y somos manejándonos ahí como con tres textos, adicionándole pues el de complemento. Yo quisiera que ese texto, pues obviamente cuando se enfrenta uno a la lectura, eh, el juego que hace, el juego interpretativo que hacemos, nos puede dar para muchos caminos, ¿cierto? Pero de acuerdo pues a lo que nos hemos propuesto, me parece que el foco o el faro desde el cual tenemos que mirar y leer o interpretar gran parte del texto es desde la forma en que conoce, la forma en que investiga y cómo se posiciona desde el conocimiento el marxismo como tal. Y en este caso Marx particularmente respecto a ese terreno de la economía política. Porque yo lo he dicho desde
la sesión pasada, el punto está en ver ya ejemplificada, desarrollada la totalidad, o más bien el análisis de la totalidad, en este caso en la economía. Es decir, ya ejemplos concretos, análisis concretos como tal de la totalidad, es decir, los resultados, los desarrollos y las consecuencias que tendría un análisis de la totalidad como tal. Entonces, ahí, por ejemplo, me gustaría indicarles varios aspectos que puede uno notar, ¿cierto? Hay, por ejemplo, un manejo interdisciplinario de saberes. En, en este planteamiento, y es muy interesante porque uno puede ver todo lo que implica ese concepto de totalidad o el análisis de la totalidad como tal, es una vinculación de saberes que son necesarios para afrontar un fenómeno. Entonces, por ejemplo, está la historia, está la economía, está lo social y está lo político. Y a su vez sobre esas esferas se desprenden otras. ¿Cómo se representa, por ejemplo, lo histórico? Mire que Marx nos dice, y es lo que él empieza a marcar el sello de su pensamiento cuando en el análisis con Aristóteles habla de que tenemos que especificar la época en la cual, por ejemplo, vamos a estudiar un modo de producción. Ahí, por ejemplo, el análisis de totalidad le está dando un sello temporal a su conocimiento, a la reflexión que pretende hacer. Luego, en el ámbito de la economía, empieza a hacer unas acotaciones sobre las relaciones que tienen la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Es decir, miren que el análisis de la totalidad empieza a reclamar todos esos elementos que le son necesarios y que exigen ser tratados para dar cuenta fehaciente de determinado fenómeno. Entonces, luego, el circuito en el ámbito de lo económico, eh, la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Y fundamentalmente, es casi como una especie de subtotalidad. ¿Por qué? Porque él dice, no los podemos ver como entes aislados, hay que verlos en sus mutuas relaciones e influencias. Esto ahorita lo volveré a retomar porque hay que indicar otras cosas. Pero como está hablando de estas esferas, pues eh, lo dejo hasta ahí. Luego está en lo social, que hay un punto en el texto en el cual ustedes verán que Zuleta habla sobre lo que son las distribuciones en las sociedades desde la población. Es decir, si bien en el ámbito económico hablamos de una distribución de caracteres mercantiles y económicos, valga la redundancia, es decir, de cómo se divide lo producido en la sociedad o se reparte eso que se produce en la sociedad, bajo qué formas y mecanismos, pero hay otra distribución de otras características que ya la de las poblaciones, y es a eso a lo que el máximo va a denominar clases sociales. Ese ámbito que es más demográfico, que es más de características sociales, también tiene una gran influencia en el ámbito económico y por ende el análisis de la totalidad que se pretenda desplegar en el desarrollo reflexivo de la economía le tiene que dar lugar a esa instancia de las clases sociales o a esa instancia de lo social. Y finalmente, pues obviamente estaría lo político y al final, sobre todo del texto de acompañamiento, se indicaba cómo a veces hay asuntos políticos que le son precedentes a la instauración de procesos económicos. Luego lo podemos ver. Yo lo que quiero indicar es que miren cómo de forma lógica y concatenada lógicamente, casi como si fuese de una forma muy fluida, se empiezan a revelar todas esas instancias y saberes que están implicados en un análisis de la totalidad desde el marxismo, que lo que busca en últimas de cuentas es ofrecer la mayor objetividad posible para determinada pregunta u objeto que se quiere analizar. En este caso, podríamos decir, es el modo de producción en la moderna sociedad burguesa. Entonces, ahí hay que acotar que ese concepto de totalidad empieza a manejar. Por un lado, esa dimensión me parece importantísima, como empieza el texto señalando la cuestión de la historia, la diferencia de lo que sería el marxismo, por ejemplo, a otros enfoques analíticos como el de Aristóteles, que por principio Marx no lo desecha, simplemente dice, ya pasando
a el entendimiento y la comprensión de dinámicas económicas, el proceso o la extracción de los análisis debe proceder de una forma totalmente distinta a como la proponía Aristóteles. Aristóteles, recuerden, proponía el método comparativo y consideraba que lo esencial de las sociedades recaía en esas similitudes. Entonces, si una época tiene una producción eh, y otra época también tiene producción, hay de cierta manera algo esencial en ese ámbito porque se mantiene. Marx dirá, cuidado, porque al interior de la producción misma operan transformaciones o se dan interrelaciones distintas, por ejemplo, en la forma en que se dirime la producción. No es lo mismo una producción en la cual, por ejemplo, en el medioevo, en la sociedad esclava, se daba donde quienes ejercían el trabajo, la labor creativa, eran dueños de los instrumentos con los cuales hacían ese ejercicio de creación o esa actividad productiva. Esa relación con los instrumentos de propiedad es distinta a una relación donde, por ejemplo, en la moderna sociedad burguesa, en la capitalista, los que ejercen el trabajo, esos que se llaman obreros o asalariados, no son dueños de sus medios de producción. Ahí la relación cambia. Y esa relación que cambia en lo productivo es una diferencia esencial, porque también como ustedes, si leyeron el texto, pudieron verlo, eso también va a determinar la participación de esa persona luego en el consumo. ¿Cierto? Porque básicamente lo que nos anota Marx ahí, que es a su vez una crítica a los economistas burgueses de esa época que apologizaban y pretendían defender como una especie de esencia natural en el capitalismo y que no habían diferencias sustanciales en la historia, lo que les va a plantear precisamente Marx es que si yo participo en la producción como un obrero salariado, eso me va a determinar la cantidad de mi adquisición en el ámbito del consumo. Por ende, no los puedo separar. Son instancias que desde un análisis de la totalidad insiste en que son elementos que se condicionan mutuamente. Mi participación en la producción me va a condicionar mi participación en el consumo. Eso es lo que está planteando Marx, ¿cierto? Entonces, listo, totalidad, visión histórica, luego especificación de los procesos, en este caso económicos, de acuerdo a esas épocas. Mire que ahí está el sello de la historia. Ahí está esa fuente filosófica dándole lugar a esa área del conocimiento que es fundamental para una comprensión objetiva, en este caso de la economía. O sea, economía historizada. Eso es lo que está planteando Marx. Y luego, en ese objeto particular que está analizando, la economía como tal empieza a ser lo que veían, lo que les había indicado de la subdivisión y las diferentes interacciones que tiene la producción. Es decir, ya verlas en su estructuración en esta época específica. Por eso no hay que confundir la totalidad con el todo. No es que haya que acumular desde una visión de la totalidad muchos conocimientos. No es que haya que ir hasta el pasado, del pasado, del pasado, hasta el primer día, no sé, de existencia de la Tierra, ¿cierto? Sería pues un poco para exagerar, para entonces tener como un conocimiento más objetivo, no. Lo que consiste es, si vamos a analizar una época histórica, identifique la estructura de esa época. Y identificar la estructura no es otra cosa que el conjunto de haces y relaciones que tienen, en este caso, la economía con la producción, la distribución, el cambio, etcétera, etcétera. En esa identificación, buscando comprender ese objeto particular de la economía, es que se llega precisamente a la comprensión de una serie de interacciones que tienen ese ámbito. Bueno, ya noté las diferencias con Aristóteles, las críticas precisamente, esto es muy interesante en un punto también. Miren que el análisis de la totalidad tiene múltiples consecuencias. No solamente logra una especie de comprensión objetiva de determinados fenómenos, sino que permite a su vez el conocimiento objetivo para cuestionar, develar y criticar las posiciones de conocimiento que tratan de hacer apologías, en este caso, por ejemplo, el capitalismo. Porque lo que revela Marx cuando los economistas no hacen la división o cuando caen en esa simplificación
de equiparar los medios materiales con las relaciones. Por ejemplo, entonces confundían el capital con la infraestructura física. Entonces el capital son las empresas, el capital es las herramientas, el capital es la propiedad de la tierra y no la relación que hay con esas instancias. Por ejemplo, si se es propietario o no propietario. Es eso lo que marca el sello, por ejemplo, digámoslo, de la definición de ser o no ser capitalista. Se es capitalista porque se es dueño de medios de producción y porque se participa en esa relación social como, como propietario de estos medios de producción en un proceso de permanente acumulación de capital y de ganancia. Y, consecuentemente, el que no es propietario de medios de producción, en esa relación es el que va a participar en la instancia del asalariado, es el que va a ser el trabajador cuya única propiedad es su fuerza de trabajo y es la que vende en correspondencia por ese salario. Esto luego lo vamos a detallar, pero simplemente lo que quiero indicar ahí es que Marx identifica eh, las abstracciones, las confusiones, las tergiversaciones sobre la realidad que hacen los economistas con fines puramente ideológicos y políticos. Entonces es muy interesante porque el análisis de la totalidad también permite revelar las inconsistencias de conocimientos que tienen estos otros actores, que también pues tienen determinadas finalidades políticas. Eh, Creo que la comprensión más importante con este texto es entender que con la totalidad no es un problema meramente de contenido, sino que es un asunto de poder identificar, identificar los elementos que son funcionales para entender un fenómeno y vincularlo lógicamente, cómo se influencian entre sí. Y hay que insistir siempre en esa ejemplificación que, que hace Marx con la producción, la distribución, el cambio y el consumo. No quiero ser repetitivo, pero simplemente para dejarlo ejemplificado e ir terminando con esto el comentario. Eh, Miren que Marx nos va mostrando, por un lado, puesto en un momento histórico, la moderna sociedad burguesa, como él la nombra, cómo se influencian entre sí la producción, la distribución, el cambio y el consumo, y muestra cómo se vinculan la producción y la distribución, con el ejemplo que les ponía ahorita de, por ejemplo, el obrero, este también está puesto en el texto, un obrero que participa como trabajador en la creación de automóviles. Él puede fácilmente estar con su inteligencia y su destreza ayudando a crear ese automóvil. Él, eso que brota de sus manos y de sus relaciones con otros trabajadores, permite que salga al mundo ese objeto tan particular. Pues bien, puede que luego, cuando él salga al consumo, aunque en el ámbito productivo contribuyó a crear ese objeto, su salario no le permita devengar luego un lujoso automóvil de los que ayudó a crear. Esa división, por ejemplo, esa imposibilidad de esa concreción se entiende a partir de la participación que tiene ese obrero en la producción. Y cómo en esta sociedad se separa eso, se busca mostrarlo como entes aislados precisamente para que, precisamente para de alguna manera desdibujar la participación concreta de ese obrero. Pero no es que estén separados, de hecho están mutuamente interconectadas esas instancias. Lo que pasa es que busque generar, digamos, otro tipo de finalidad, en este caso de más conveniencia para los propietarios de medios de producción, ese es otro asunto, que veremos más adelante. Pero a mí me parece que lo interesante es ver esas conexiones directas y cómo también entre áreas de conocimiento se empiezan a generar esos intercambios de saberes, de conocimientos, valga la redundancia, para dar cuenta fehaciente de determinados fenómenos de la bueno, también es interesante ver cómo en el proceso analítico Marx o sea, nos mostró primero la instancia de la producción, ¿cierto? Las diversas relaciones entre economía, producción y así.
pero luego sale del ámbito de la economía porque entiende que para poder explicar incluso cómo se instaura determinado modo de producción es necesario de, de otras explicaciones, que las da la historia y las da, por ejemplo, a ciertas, sí, las da la historia y ciertos acontecimientos políticos que le preceden a la instauración de los modos de producción. Es lo que Marx ejemplifica cuando dice, pero es que antes de que la producción exista, es necesario que exista en la sociedad cierta distribución. ¿Qué distribución? La que él nos llama distribución de clases. Entonces ahí uno ve ejemplificado también cómo el análisis de la totalidad, si exige que se salga del objeto particular que yo estoy analizando, porque es que eso es algo que uno no sabe de antemano. Es que si uno está posicionado de una forma genuina ante el conocimiento, tiene que tener una apertura a todas las posibilidades, porque no estoy conociendo el objeto, no lo estoy conociendo, simplemente empiezo o tomo un punto de partida para empezar a investigarlo. Pero ¿quién me dice a mí, en tanto yo no conozco ese objeto, que el punto de partida que tomé, es decir, voy a analizar este fenómeno por medio, por ejemplo, de la producción, hablando de la economía, pero ¿quién me dice a mí que ese es el camino correcto? Si es que yo no lo conozco. Puede que cuando empiece por ese camino me vaya dando cuenta que ese no es el camino correcto y me tenga que devolver y tenga que retornar. Y cuando retorno ya tengo más bases para tomar otro camino. Entonces algo similar ocurre cuando Marx dice, ojo, que antes de que exista la producción material, así esa que vemos en las fábricas, en las sociedades como tal, antes que rija esas economías como tal, antes han ocurrido acontecimientos políticos, como cuáles, como revoluciones, conquistas o determinadas disputas políticas que se encargan de hacer una distribución muy especial en la sociedad. ¿Cuál? La distribución en clases y la distribución a su vez en el ámbito de la producción. ¿De a dónde viene que hay unos que son propietarios de medios de producción y otros que no son propietarios de medios de producción? ¿Cómo existe eso? ¿Acaso nosotros llegamos a la Tierra con un signo ya particular que nos ubica ahí? ¿O qué proceso real ha ocurrido en la sociedad para que existan esas dos instancias? Pues dice Marx, eso no cae del cielo, eso tiene una historia, eso tiene un origen. Y ahí está situado en el texto complementario el referente, que es uno de los capítulos más importantes del Capital, porque es donde Marx analiza y utiliza pues ahí la imagen irónica del cristianismo de Génesis, del pecado originario, él lo llama el pecado originario del capitalismo, porque se da cuenta que el capitalismo, lejos de esa retórica apologista que lo dicta como que fue el resultado de unos burgueses laboriosos, de una gente muy esforzada, lejos de eso, en los orígenes del capitalismo está la sangre, el fuego, la apropiación y la expropiación que hicieron con las armas en las manos a millones de campesinos. Y es el precedente que Marx cuenta en Inglaterra, cuando empieza a aflorar la industria textil y necesitaban en ese entonces enormes hectáreas de tierras para el pastoreo de las ovejas que proporcionarían pues el algodón para las telas y todo esto. Ese acontecimiento está marcado por eh, usurpaciones a tierras de campesinos, Marx cita ahí a los referentes, a los, estos que se llaman los, creo que eran unos supervisores, bueno, eso tiene pues fuente primaria ahí citada, que relatan cómo se hacían esas expropiaciones, asesinatos, desplazamientos, es decir, todo tipo de prácticas, tanto desde la violencia ejercida directamente hasta marullas y intentos ahí legales para quitar estas tierras a los campesinos que iban a ser destinadas a este pastoreo de las ovejas. Pues bien, en el origen del capitalismo, por ejemplo, está eso. ¿Y eso qué permitió? Que toda esa masa de campesinos que era desplazada por la tierra y que los burgueses en ese entonces nacientes y que iban generándose, no lograron esas tierras por mucho trabajo o en sus negocios, lo hicieron de forma violenta e ilegal. Entonces, lo que dice ahí, se empiezan a generar dos tipos de poblaciones.
esos propietarios de esas tierras, a su vez propietarios de fábricas, y por el otro los propietarios, única y exclusivamente de su fuerza de trabajo. Todos los campesinos, por ejemplo, empiezan a generar una nueva población en la sociedad, en las ciudades, perdón, que posteriormente se habrían de desempeñar como el ejército industrial de reserva o, en todo caso, los nuevos obreros que participarían única y exclusivamente con su capacidad física en el trabajo. Ese referente histórico muestra cómo antes de que exista, o más bien antes de que se consolide el proceso y las relaciones económicas capitalistas tal como las conocemos, unos patrones, unos propietarios de medio de producción y por el otro lado simplemente los trabajadores, antes de que existan esas clases sociales ya instauradas, hay un referente histórico. Este caso sería el de Alemania y sería muy interesante hacer un recorrido cómo ha sucedido en otros países, que la historia al parecer no parece cambiar mucho, pero cómo se han constituido esas clases sociales en su momento, cómo se han configurado. Bueno, dejo hasta ahí, me disculpo ahí como por lo extenso, pero quería ilustrar porque me parece que tiene unos caminos muy sugerentes este desarrollo que tiene la totalidad. Espero que sea de gran ayuda y por favor no duden en exponer cualquier duda o inquietud que tengan al respecto del texto, porque al fin y al cabo estamos para ayudarnos. Un abrazo y seguimos en contacto.